Volat a Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volat a Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. La RAE define la palabra hambre en su tercera acepción como apetito o deseo ardiente de algo. Una palabra que esta semana me ha transportado directamente a Remco Evenepoel, el ciclista belga, tras el largo periodo de recuperación después del accidente que tuvo en diciembre entrenando, ha vuelto a la competición con más hambre que nunca, algo que tiene mucho valor porque él mismo ha llegado a reconocer que estuvo a punto de colgar la bicicleta durante este proceso de recuperación. Remco Evenepoel es otro de estos ciclistas diferentes. Es difícil de definir, me atrevería a decir que es un ciclista que con la evolución que ha tenido durante estos últimos años se hace complejo de definir, pero que se ha ganado por méritos propios el hecho de sentarse en la mesa de los mejores. De momento, esta temporada lo hemos visto poco, pero victoria en Flecha Brabanzona y tercero en Amstel Gold Race. Pero más que estos dos resultados, creo que es la actitud con la que ha vuelto. El otro día vimos algo muy inusual. Cerrar un hueco de poco más de 30 segundos a Tadej Pogačar es algo prácticamente insólito y lo consiguió gracias a este hambre de Evenepoel que demuestra carrera tras carrera. Porque sin este instinto estoy seguro que el análisis hubiese sido totalmente distinto. En el podcast de hoy analizaremos esta actitud del belga y también, si lo podemos catalogar así, del tropiezo de Tadej Pogačar. Además, hablaremos de esto, del retorno de Evenepoel, pero también estaremos pendientes de la Flecha Valona, que se está disputando mientras estamos grabando este episodio. Por lo tanto, en cuanto acabe y si hay alguna noticia de última hora durante esta Flecha Valona, pues también la analizaremos por aquí y pondremos ya la vista en Lieja, en la Lieja-Bastoña-Lieja, el cuarto monumento de la temporada que se disputará el próximo fin de semana, y recordaremos algunos de los mejores momentos de París-Roubaix, ahora ya con perspectiva y sobre todo analizando, ¿no?, los últimos resultados también de Tadej Pogačar que nos transportan a la París-Roubaix. En la combinada, como no podía ser de otra manera, hoy es Sant Jordi en Cataluña. Os recomendaremos un libro, tanto Olga como un servidor. Os vamos a recomendar una lectura que podéis apuntar en vuestra lista de libros por leer, y también un documental muy interesante de un tal Mats Pedersen. Y la pregunta final será la siguiente: del tríptico de las Ardenas, ¿con qué carrera os quedáis? ¿Con Amstel, con Flecha o con Lieja? Ya podéis ir respondiendo, nosotros haremos lo propio al final del capítulo, pero como decimos, vosotros ya podéis dejar vuestros comentarios, vuestras respuestas en Spotify, en iVoox, en la plataforma que uséis para escucharnos habitualmente. Ahora entramos en materia, pero como siempre, los 3 puntos que os recordamos antes de empezar. Eso, si podéis comentar e incluso darle al like, al me gusta del programa o del capítulo, os lo vamos a agradecer muchísimo. Seguidnos en redes sociales, @ccbolata en Instagram y en X, y recordad el código de descuento de Bicycle. Si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, con el código VOLATA30 en mayúsculas os vais a ahorrar un 30% en la protección del vendedor. Podéis acceder a él a través del link que encontraréis en las notas del capítulo. Le dais a ese link y ya veréis que es súper fácil, es imposible que os perdáis, y muy intuitivo para vender eso, vuestra bicicleta o algunos de los componentes. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos.
questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche il nostro... Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pau? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Aquí soleadas, en la Flecha Valona no tan soleadas, ¿eh? Decíamos al No. inicio que estaremos pendientes de esta Flecha Valona, ya que coincide con la grabación del podcast, pues ¿por qué no poner un ojo en esta competición, en la segunda carrera del tríptico de las Ardenas, donde ya podemos comentar, quedan 28 kilómetros cuando estamos empezando a grabar, por lo tanto vamos a vivir el final. Ha caído Esquelmós, es decir, uno de los nombres propios Vaya. de estos últimos días. Se ha ido, Pues sí. se ha ido al suelo, está lloviendo bastante, está lloviendo mucho, el patio está complicado y por lo tanto el corredor de Lidl Trek que ha besado el suelo y no sé si ha podido continuar o no. Pero bueno, se había dado un buen golpe, así que estaremos pendientes de la evolución. Sí, ha sido Esquelmós. Bueno, de hecho era una de las cosas que queríamos comentar hoy, Sí, ¿verdad, Pau? Porque ha sido uno de los protagonistas de esta temporada de clásicas, protagonista más o menos inesperado, Sí, totalmente. aunque bueno, hay que decir que es un corredor del Lidl Trek y Lidl Trek en estas clásicas está haciendo un buen trabajo de equipo. Ujú. Ya sea un corredor u otro, siempre son protagonistas. Sí, Tibonis o Matías Esquelmós, ¿no? Seguramente Sí, los sí. dos corredores a los que mejor se les adapta el perfil del tríptico de las Ardenas. Pues de momento la foto que se lleva el danés es una foto en la que gana el sprint a Tadej Pogačar y a Remco Evenepoel, ¿eh? Casi nada, yo creo que esta foto se la va a enmarcar, y de qué manera, no sé si en el salón de su casa, en el garaje, pero es aparte también una de las fotos de la temporada, por la belleza total. que tenía. Ese Y- mínimo y cambio ade- de rasante, ¿no? Los tres sprintando, una Sí, foto súper bonita. y además es como que él, yo creo que Pogačar lo ve claramente que ha Ujú. ganado él, porque justo segundos después del sprint, Pogačar le hace una palmadita en la espalda, como diciendo, vale, has ganado, felicidades, muy bien. Y el otro es que el Mouse todavía no se lo cree. Y entonces llega a la zona de sus, ¿no? de los soñers, de los auxiliares, preguntando si realmente había ganado, ¿no? Porque todavía para él era como fantasía, ¿no? Ujú. Haber conseguido esa victoria. Mira, de hecho te has anticipado, Olga. Si te parece, vamos mira. a escuchar este momento porque lo Sí, tenía perfecto. guardado para escucharlo durante un momento del podcast y creo que es perfecto esto que definía Olga, ¿eh? Cuando Esquelmós llega a meta en esta Amstel Gold Race, es 1 minuto 20, pero creo que vale mucho la pena escucharlo íntegro porque a mí personalmente me puso los pelos de punta y así como el I'm Gone, I'm Dead ha pasado al imaginario colectivo, ¿no? Y creo que es uno de los sonidos que mayor representa al ciclismo de los últimos años. Creo que este I Win, con interrogación de Esquelmós, es otro de estos sonidos, de este ciclismo que se escucha, que también pasarán al imaginario colectivo de muchos de nosotros. Vamos a escucharlo. I think I won. For me, yes. I think yes. I think I won. I think yes. I think yes. I think you won. I think I won. I think you won. Wait. The camera was on you. Everything was a masterpiece. I think yes. Wait. Anyway, Anyway, you was fucking. You think it's dead back? Thank you. I think a fucking challenge. Guys, I think I won. Wait. Now they want to. For me, you won. For me, you won. Because I don't need this. Wait. Yes! 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 Yes!
No. Y aquí siguen celebrando y celebrando, pero es que me parece... Es una escena casi de película y de hecho el propio Lidl Trek subió un vídeo muy bien grabado, como hace habitualmente, ¿no? Con este tipo de contenidos un poco más curados. Y es una tensión, ¿no? Porque empieza diciendo I think I won, pero con esta emoción, ¿no? Con estas lágrimas, está temblando. Es que el Moss, el Soñer, ¿no? Que siempre está allí para ayudarlo, para habituallarlo cuando llega, le dice, hay una frase súper bonita, es, para mí has ganado, ya, ¿no? Le dice en este momento de, for me you won. Y, Sí. Y después cuando se confirma todo es como buah, el clímax final, ¿no? Ya. Romper de emoción brutal. Bueno, es que esta imagen resume como muchísimas cosas, ¿no? O sea, engloba muchas cosas. Por un lado, el hecho de conseguir ganar a alguien que tú crees que es totalmente invencible, ¿no? Que es Pogačar. O sea, es que como... y digamos que la narrativa del ciclismo actual, si Pogačar participa, es como que solo parece que haya un solo favorito, con lo cual sitúa al resto del pelotón en un segundo plano, ¿no? Es decir, bueno, ¿y nosotros qué hacemos, no? Si está este hombre aquí, ¿no? Por eso que rompe esa idea y además lo hace, bueno, aparte de que lo hacen in extremis, lo hace después de haber sufrido muchísimo, ¿no? Porque creo que el mismo Skelmos, luego en rueda de prensa o en algunas preguntas ante los periodistas, él explicaba que Remco le iba pidiendo que por favor, bueno, que diese relevos, ¿no? Y él decía que no, que es que iba, que no podía más. O sea, como que no pudo dar ni un solo relevo. Bueno, luego están estas cosas que nunca sabes si hasta qué punto son órdenes de equipo, es que realmente iba fundido el hombre, ¿no? Y claro, y al final sacó fuerzas de donde no había y es también como bueno, sé, la creencia de que realmente puedes ganar, ¿no? Totalmente. O sea, que es hacer un cambio de clic mental y cuando lo consigues dices, wow, he conseguido esto, pues sí, era imposible, ¿no? Hace tan solo un minuto, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas ahí, muchísimas cosas. Y te diré más, y con esto pasaremos ya a la actualidad propiamente dicha, pero ostras, hay dos cosas que destaca también en su post de Instagram que hace después, ¿no? Que también nos da un poco de contexto. El hecho de que había sufrido mucho durante este inicio de temporada, que no le estaban saliendo las cosas como él creía, a pesar, ¿no? de todo el esfuerzo que estaba poniendo, de todos los sacrificios, porque al final vemos lo bonito, pero todo el sacrificio que hay detrás y el hecho de no acabarte de encontrarte bien a pesar de que estés entrenando como tocaría, pues esto es muy frustrante. Y que le dedicaba la victoria a su abuelo, ¿no? Que había fallecido hace unos días y como, bueno, tenía el recuerdo, ¿no? Súper emocionado después de ganar, que también, no sé, son momentos que te hacen empatizar mucho con el ciclista y que creo que cuando se desmontan de esta manera es cuando ves el lado más humano del ciclista, a pesar de que vayan vestidos con el casco, con el maillot, ¿no? Y llegas a empatizar mucho más cuando se abren de esta forma, porque estás viendo al Matías más que al Skelmos, ¿no? Sí, total. Y luego eso te reconfirma que detrás de cada ciclista hay una historia. Hay un mundo totalmente diferente, ¿no? Es un ciclista con sus circunstancias, su vida, su familia, sus cosas, sus problemas, Y esto, bueno, y de hecho, y perdona que haga aquí bueno, perdona no, pues No. estamos en Radio Volata, Volata Radio. De perdonar nada de ahora. Nada. Aquí... No, pero es una de las cosas por las que también empezamos Volata y la revista, ¿no? Poder descubrir qué hay detrás de cada uno de los ciclistas, ¿no? Y cuando... Y también es esto, es lo que nos mueve a la hora de hacer estas entrevistas largas, descubrir la historia de la gente y porque, bueno, tiene este punto, es un punto muy humano, pero es que en el fondo el ciclismo es eso, ¿no? O sea, cuando vas en bici, al final cuando pasas 3 o 4 horas con las mismas personas acabas conociéndolas mucho mejor, ¿no? Y descubres muchas cosas, ¿no? De
de la vida, de cómo, de la perspectiva de enfocar las cosas, solucionas problemas. Bueno, pues en el fondo la revista es esto, ¿no? Y este tipo de situaciones, pues, no sé, reconectan, ¿no? con el por qué haces las cosas también. Y al hilo de lo que dices, y hablando más, no sé si desde un punto de vista de aficionado, de seguidor del ciclismo, esto me pasa mucho a mí personalmente, por ejemplo, cuando vas a las carreras, ¿no? Cuando vas a las carreras, porque claro, muchas veces desde televisión, ostras, ves al ciclista, ves cómo está todo, ¿no? Engalanado, la retransmisión televisiva, todo parece, no digo que no sea súper profesional, pero le da otra dimensión, ¿no? Pero después cuando vas a la carrera y los ves, y ves que al final son personas normales, que andan muy bien en bicicleta, pero que los puedes casi tocar, ¿no? Y ver, sobre todo en el paddock, ¿no? No os voy a decir ya en carrera, porque cuando van rápido sí que impresiona. Pero, ostras, te da esta sensación, ¿no? Y por eso creo que, ostras, si no habéis ido nunca a ninguna carrera, simplemente habéis visto el ciclismo por televisión, sí que os animaría a ir, porque rompes un poco, ¿no? Esta barrera del mito y del ciclista que parece intocable y todas estas cosas, ¿no? Que también te ayudan a entender muchas de las situaciones que se viven en el día a día y que obviamente las tienes que seguir muchas veces desde casa, ¿no? Claro, no, sí, y ahora mismo, y con las redes sociales, pues todavía se crea más este aura, ¿no? De gente intocable y tal. Pero sí, en las redes, en la vida real o las carreras pones muchas cosas en perspectiva, aterrizas, ¿no? Muchas ideas y también ves que puedes hablar con ellos, que les puedes, no sé, preguntar cosas, si quieres un autógrafo, una foto, bueno, este tipo de cosas. Pero también es interesante tomar conciencia de que tiene que seguir así, ¿no? De alguna forma. Sí que hay ciclistas que han tomado, bueno, no sé si el vicio o la costumbre de salir a última hora del autobús y casi no ver nada, ¿no? O no enfrentarse a los aficionados. Y hay ciclistas que todavía conservan, ¿no? la tradición, pues, de salir fuera del bus y ¿no? Te estás un rato por allí y hablas con la gente y estas cosas se agradecen, la verdad. Sí. Pues mira, bueno, estamos estamos a 18,9 kilómetros para ser exactos. Ya se está poniendo la carrera interesante, ha dejado de llover tan intensamente y creo que es momento de pasar a la actualidad para seguir analizando esto que comentaba Olga, relacionado con la Amstel, pero también otros aspectos que queríamos tocar aquí en Volata Radio. 3. Actualidad. Y lo decíamos, hablábamos de Esquelmós, confirmamos que se ha tenido que retirar de esta flecha valona, ha caído cuando faltaban poco más de unos 25-30 kilómetros. Y bueno, lo mejor, y creo que en estas situaciones, pues teniendo en cuenta que es una carrera de un día, que el próximo domingo hay Lieja también, pues ha puesto pie a tierra y no ha acabado la carrera, pero lo que sí que pasó en Amstel, y ahora vamos a analizarlo un poquito más detallado, es que consiguió una de sus victorias, si no la victoria más importante hasta el momento. Segundo fue Tadej Pogačar, que lo acompañó en el podio. Y tercero, un grandísimo Remco Evenepoel, un resurgido Remco Evenepoel, que tras la caída que tuvo el pasado diciembre entrenando, pues ha vuelto a un nivel espectacular. Cuarto fue Wout van Aert, el ciclista belga del Visma, que está acumulando buenos puestos pero no está acabando de rematar, algo que ya hemos visto que le está costando últimamente. Pero en todo caso fue una carrera que tuvo muchas cosas. Si no es la más bonita de la temporada, es una de las más bonitas de esta temporada. Aquí habría un gran debate, ¿no? Pero ostras, realmente
pasaron muchísimas cosas, porque hay un ataque de Julian Alaphilippe, ojo, Sí, ojo. Julian Alaphilippe vestido del Tudor. Sí, es que cuando vi el ataque digo, ¿quién es ese tío? Porque no lo tenía, Lulú, sí, no lo sí. tenía como integrado, Totalmente. como, digo, ¿y este quién es? Digo, hostia, si es Alaphilippe, Sí. y lo veía ahí, y claro, se llevó rueda a quien no, se llevó a rueda a Pogačar, A entonces Pogačar, ahí sí, ya sí. vi, digo, guau, ya está. O sea, Y cuando... muchos dijimos esto. Yo creo Sí, que sí. el 99,9 de los que estábamos viendo la carrera dijimos, ostras, esto prácticamente está sentenciado porque atacó a unos 48, 47 Sí, de meta, ¿no? una distancia bastante habitual en Pogačar, Exacto, 40, 50 kilómetros. Sí, totalmente, ¿no? Y dijimos, ostras, empezó a ampliar la diferencia y sí que es cierto que llegó a tener unos 30 y pocos segundos de margen, ¿no? Que no amplió mucho más estas diferencias, como sí que hizo, por ejemplo, en el Tour de Flandes, ¿no? En esos últimos kilómetros, en esa última recta, ¿no? Que les sacó unos cuantos segundos al grupo que venía por detrás y qué grupo había por detrás, pero en este caso no. Y me dio la sensación de que en muchos momentos a Pogačar que le pasaba algo, ¿no? Iba mirando para atrás muchísimo, se tuvo que tomar uno de estos botecitos, ¿no? Que dicen que si es zumo de pepinillos en algún punto de la carrera, o esto fue en París-Roubaix. Espérate, que ahora quizá estoy mezclando, pero bueno, en alguna de las dos carreras se lo tuvo que tomar, ¿no? Y no sé, vi a un Pogačar que como un poco inquieto, ¿no? Es que había bastante viento de cara, Uh-huh. porque no iba nada cómodo Pogačar porque no conseguía abrir hueco, creo que no se estaba encontrando, bueno, quizá como él esperaba, y también porque había mucho viento de cara y eso le dificultaba mucho abrir más hueco y abrir distancia, y además iba solo. Y luego, antes del podio, hay una conversación entre Pogačar y Remco en el que, bueno, tienen bastante buena relación, ¿no? Por lo que veo. Y Pogačar le dice a Remco, es que he reventado, ¿no? O sea, quedaban, no sé si Creo que quedaban decía 15 o así. 15 kilómetros y he petado. Con lo cual a lo mejor no era el día de Pogačar y eso fue la causa por la cual, bueno, pues también por detrás al final lo pudo cazar Remco. No tuvo el día Pogačar. Yo creo que esto es bueno para el ciclismo. Es muy bueno porque permite que haya más juego, permite que la gente también pueda jugar sus cartas, y además, no sé si te fijaste en la cara que tenía Pogačar en el podio. Uh-huh. O sea, aparte que fue el único que se bebió toda la cerveza Sí. Totalmente. y un poco más se bebe la de los demás, digamos. O sea, se quedó, yo creo que con muchas ganas Pogačar de darle la vuelta a la situación, porque lleva como lleva como dos pelotas al palo, ¿no? Por decirlo así, y esto no está acostumbrado Pogačar a que le pase esto, y esto también puede ser bueno para lo que vendrá. Yo creo que sí. Totalmente. Yo tengo que decir aquí, como ya te comentaba antes, a micro cerrado, antes de empezar a grabar, es decir, yo creo que de no estar Remco Evenepoel en carrera, creo que el análisis posterior que hubiésemos hecho de la carrera, si Pogačar hubiese llegado con 30 y largos segundos de margen respecto al grupo, hubiese sido distinto, ¿no? Porque sí que es cierto que el hecho de que haya un corredor del nivel de Remco Evenepoel, con el hambre, ¿no? que destacaba al inicio, de ostras, quiero ganar sí o sí, es un ganador. Remco Evenepoel es un ganador y creo que él mismo ha construido este relato de que allí donde va, gana y se lo cree.
ostras, aparte de que tiene patas, aparte de que tiene un talento innato, ¿no? Doble campeón olímpico, es que con esto lo dices todo, pero, ostras, por méritos propios se puede sentar o puede mirar de tú a tú en según qué carreras a Tadej Pogačar, que muy, muy pocos corredores pueden hacer esto a lo largo del año. Y los contaríamos con el dedo de una mano. Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard, Evenepoel, y no sé si se me ocurre alguno más, ¿no? Bueno, es que el Moss, mira, pero porque pasó lo que pasó y porque tenía un Remco Evenepoel detrás, ¿no? Que se empeñó en cerrar el hueco. Y creo que si no hubiese estado Remco Evenepoel en carrera y no hubiese estado un ciclista tan tozudo y con tantas patas para cerrar el hueco, Pogačar hubiese ganado con 30-40 segundos de margen, como nos tiene acostumbrados, con una cabalgada en solitario a 47 de meta. Y creo que el análisis que estaríamos haciendo ahora es, vale, no ganó en Roubaix, le ha podido pasar factura a Roubaix, pero es que este tío sigue ganando y sigue estando por encima del resto porque gana como gana. Pero en cambio, el hecho de que haya un ciclista como el belga te trastoca totalmente los planos y dices, ostras, ojo, que seguramente a Pogačar la Roubaix y la temporada que lleva le está pasando mucho más factura de lo que nos podíamos pensar y que el pico aunque el pico de forma seguramente estaba más enfocado a Flandes y Roubaix que no al tríptico de las Ardenas. Seguramente, y además Evenepoel viene recuperándose de una lesión, pero viene un poquito más fresco que Pogačar, ¿no? Sí, también Pogačar... pero estar 5 o 6 meses sin competir, sí que te ganó Flecha Brabanzona y que le ganó un sprint a Wout van Aert. Pero bueno, sí, más fresco seguro. Pero, ostras, también para mí tiene un mérito espectacular, sí. Aparte de la caída que sufrió, que fue súper complicada. Se rompió. Sí, y además Remco viene también de un histórico de caídas. Totalmente. Que a veces, no sé, piensas cómo la mente puede recuperarse de esto, ¿no? Cada vez que te caes, ¿no? Si viene... si se refresca todo lo que ha pasado antes, ¿no? En el próximo número de la revista, y aquí vuelvo a hacer otra cuña publicitaria, hablamos con un osteópata que tiene una técnica especial también para tratar lesiones y que ha trabajado con ciclistas, pues eso, como Valverde, por ejemplo, y habla del trauma que supone una caída, ¿no? O sea, la caída no es solo el golpe que te das, sino todo lo que provoca en el resto del cuerpo y en el sistema nervioso, ¿no? Y todo eso como que se queda en la memoria, ¿no? Del cuerpo de alguna forma, ¿no? Y cada vez es súper interesante cuando veo estas caídas pienso, wow, venga, otra más, ¿no? Para el currículum, ¿no? Y como que el cuerpo tiene que saber, ¿no? Recuperarse de esto otra vez. Pero bueno, si te recuperas una vez, es más fácil recuperarte la segunda vez porque sabes que puedes salir, ¿no? de este golpe. Sí, pero Remco ha sufrido caídas muy duras. Esa caída en el Giro de Lombardía, que veíamos esos vídeos donde tenía casi que volver a aprender a andar prácticamente, ¿no? Por la rotura de cadera que sufrió esta caída. Sufrió golpes importantes en los pulmones, en rotura de clavícula, creo que alguna fractura en la costilla también tuvo. Aparte fue entrenando contra una furgoneta. Decía además, ¿no?, que se le había hecho súper difícil también creo que decía algo así como por la época del año donde se encontraba, ¿no? Todo mucho más oscuro. También que sus compañeros volvían a estar en competición, volvían a ponerse en marcha después de un parón, ¿no? Del parón de noviembre, diciembre, y que él no podía hacer lo propio. Entonces, ostras, que se llegó a plantear incluso colgar la bicicleta, ¿no? Y un Remco Evenepoel que ha destacado que gracias a su mujer, con toda la ayuda también que ha recibido, pues que ha podido salir adelante. Y una de las cosas que él mismo ha destacado es que se ha convertido al Islam, ¿no? Ha pasado a formar parte o dentro de
de su día a día, ¿no? Pues su mujer es practicante de esta religión, ¿no? Y él también la ha adoptado, y esto le ha ayudado a su día a día, ¿no? Y a sobrellevar las cosas. Bueno, Mira, no. otro de Sin las problema. sorpresas, ¿no? que te llevas cuando, Sí. cuando rascas un poco y ves que los ciclistas no solo le dan a los pedales, ¿no? No. También le dan a la vida, ¿no? Por decirlo así. Ujú. También son personas que tienen sus creencias y todos tienen sus recursos, ¿no? Para Sí, sí. salir adelante. O sea que, mira, si Sí. a Renko le funciona y es feliz, maravilloso. Sí, sí, y de hecho, Remco ha sido uno de los ciclistas que más se ha posicionado en el conflicto que hay en la Franja de Gaza, ¿no? Dando soporte Sí. al pueblo palestino, y en este caso se ha posicionado claramente, incluso con publicaciones, ¿no? Y ya lo comentábamos en su día en el podcast con esos emojis, ¿no? Que también puso en su perfil de Instagram. Actualmente pues colgando algunas fotos donde se muestra, bueno, pues Sí, dando... me parece, A mí me también. parece muy bien. A mí Me también, parece sí, muy sí. bien. Es una forma muy, muy responsable también de utilizar su altavoz público. O sea que me parece muy bien. Sí. Ujú. Pues eso, un Remco Evenepoel que ha vuelto, bueno, al máximo nivel. Mira, de hecho, quedan 9 kilómetros para meta. Siguen 3 escapados en esta flecha valona. 3 corredores escapados, 2 del 1X y 1 del equipo Ineos, pero vamos, que cuando lleguen al muro de Uy, creo que esto es para los de detrás claramente, porque tienen 12 segundos de margen. Sí, esto es muy complicado que nada. lleguen, ¿eh? Sí, Con sí, tan es poco tiempo, sí, sí, sí. complicadísimo, Bueno, complicadísimo. mira, pero había que intentarlo. Sí, sí, sí. Esto es como lo de Wout van Aert, que está todo el mundo preocupado, ay, ¿qué le pasa a Wout? Mira, yo como un fan y fan muy muy apasionada del corredor belga, la verdad es que aunque quede cuarto, solo hacer cuarto, creo que está yendo por el buen camino. Cada corredor tiene su proceso, ¿no? También. Ujú. Y así como Remco Evenepoel ha vuelto de una lesión ganando y con mucha hambre, bueno, quizá Wout necesita un proceso distinto, pero el solo hecho de verse con posibilidades de ganar, aunque finalmente no subas al podio, yo creo que es totalmente positivo. Ujú. Y llegará, yo creo que sí, que volveremos a ver una victoria de Wout van Aert segurísimo. Ujú. Bueno, o al menos yo confío en ello. A ver si es en el Giro de Italia, que empieza A ver, nada, ¿eh? Es venga, que la semana sí, que sí. viene ya estamos La a semana- mayo. Esto no... Madre mía. Esto no Esto para, no para, es tío. una locura y ya 1 de mayo, la semana que viene, casi nada, casi nada. Ya vamos a ir avanzando y a ir un poco cerrando el tema de la Amstel, pero para poner un poco la vista para atrás, para... También nos decíamos en el último episodio, ostras, cuando volvamos a charlar por aquí, ya se habrá disputado sobre todo París-Roubaix. Sabemos que queda lejos, pero sí que es cierto que seguramente no entenderíamos muchas de las cosas que pasaron en Amstel, lo que puede que pasen en el tríptico de las Ardenas, ¿no? Sin lo que pasó en París-Roubaix, sobre todo poniendo el foco obviamente en Tadej Pogačar. Debutaba en París-Roubaix, fue segundo. Esa caída, ¿no? Ese percance que tuvo a poco más de 20 kilómetros de meta cuando se marchaban en solitario por delante tanto Mathieu van der Poel como Pogačar, pues le privó de todas las opciones a la victoria final. Pero en todo caso creo que es un gran debut de Tadej Pogačar en la París-Roubaix, una París-Roubaix que fue bastante interesante desde este punto de vista, y que creo también que para el esloveno le será más asequible, entre todas las comillas posibles, poder ganar una París-Roubaix que poder ganar una Milán-San Remo. Me dio la sensación, porque... Era una de las dudas que Sí, teníamos, sí, porque
porque si ya decíamos que Milán-San Remo sería complicada para Tadej Pogačar porque no había suficiente desnivel, porque no había suficiente metros de desnivel acumulado para que él pudiera pues, hacer sus ultimarrajes o crear diferencias. ¿Qué pasaría con una carrera totalmente llana como es la París-Roubaix? Bueno, pues ya lo hemos visto. y yo creo que lo que hizo Pogačar fue súper inteligente en la París-Roubaix. Supongo que formaba parte de algún tipo de estrategia de equipo en el que él es debutante, pero para que, digamos, no quedarse a la espera de tener que ir respondiendo a los diferentes ataques, ¿cuál es la mejor estrategia? Ataca tú, avánzate tú. Si te avanzas tú, es mucho más fácil pilotar, ¿no? sobre el pavé, porque vas solo, no tienes que ir sorteando a los demás corredores, y además, de alguna forma, evitas o desmontas estrategias que puedan tener otro tipo de corredores. Entonces, digamos que lo que hizo Pogačar fue anticiparse todo el rato y atacando, te anticipas y desactivas muchas cosas que podrían haber pasado en la carrera. Bueno, no sé, esta es mi teoría, ¿eh? Sí que es cierto que porque yo también... llevo una semana y pico dándole vueltas también a la París-Roubaix. Sí que es cierto que yo la cara de sufrimiento que le vi a Pogačar en el llano en Roubaix, esa cara la pone muy pocas veces, ¿no? Sí que es cierto que Van der Poel lo llevó al límite, realmente lo llevó al límite, pero ostras, si un ser como Mathieu Van der Poel, que es el hombre París-Roubaix, ¿no? El tío que va mejor sobre el pavé, te lleva al límite en esta primera edición, pero no es capaz de soltarte, ostras, bueno, creo que tienes bastante ganado, ¿no? De cara a las próximas ediciones, sobre todo por la adaptación de Pogačar a un medio al que no está acostumbrado, ¿no? Y creo que en París-Roubaix hay la dureza suficiente como para que Pogačar pueda marcar diferencias. No dureza en forma de desnivel, pero sí que dureza en forma de la propia carrera, ¿no? Sí, puede ser bien visto. Aquí es el punto diferencial con la Milán-San Remo, que allí sí que al final pues, bueno, es un terreno en el que todo el mundo anda porque es asfalto, ¿no? Es asfalto puro y duro, y por lo tanto la única dureza que puede haber es en forma de desnivel y no existe. Entonces, por eso creo que París-Roubaix la puede tener más cerca que puede no ser. la flecha, no la Milán-San Remo. Sí, y además Van der Poel, cuando le preguntaron sobre qué le parecía la actuación de Pogačar, porque quedar segundo en la París-Roubaix tampoco es que no es nada fácil, o sea, es un puestazo, ¿eh? Y ojo que va camino de hacer podio en una misma temporada en todos los monumentos. Que esto es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, cuando le preguntaron a Van der Poel qué pensaba, ¿no?, de un novato, por decirlo así, como Pogačar, Van der Poel dijo, pues ojito, porque lo ha hecho muy bien. O sea, como diciendo, para dominar la París-Roubaix tienes que haberla corrido varias veces. Y si solo en la primera ya haces esto, es que aquí lo has hecho muy bien. Entonces, de alguna forma, Van der Poel como que le puso el sello, ¿no? a Pogačar, ¿no? Y dijo, sí, lo ha hecho muy bien. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta. Yo creo que puede ser un rival a tener en cuenta para Van der Poel el año que viene, segurísimo. Y creo que Pogačar disfrutó, que esto es otro de los aspectos a tener en cuenta para volver seguramente a una carrera. Y cuando estaba más contento en la París-Roubaix que no en el segundo puesto del Amstel, ¿eh? Totalmente. Estaba muy serio, Pogačar en la Amstel. Y además es que perder en Amstel, quieras o no, al final Pogačar va a lo grande. Y Pogačar hace el tríptico de las Ardenas para ganar las tres. Claro, sí. Algo que creo que no llegó a conseguir esa temporada porque se cayó en Lieja. De hecho, cuando se lesiona el escafoide, no consigue este tríptico de las Ardenas en una misma temporada.
y le falta. Y creo que el hecho de perder en la primera, pues aún te da más rabia. Pero bueno, en todo caso, una París-Roubaix que, bueno, es que tiene un dominador claro, que es Mathieu Van Der Poel, que realmente prepara muy bien los objetivos que tiene, que no son muchísimos, pero esos a donde va, ostras, es el ciclista, si no el mejor clásico humano del siglo XXI, poco le faltará, porque bueno, cómo va por el pavé, ostras, es que realmente flota, literalmente. Sí. Bueno, y a lo mejor tendré que cambiar cosas. Van Der Poel llevaba una bici mucho más aero, ¿no?, que la que llevaba Tadej Pogačar. No sé, quizá con algunos ajustes, pues eso puede marcar la diferencia. Totalmente. Bueno, ¿estás viendo la flecha balona? Sí, estoy viendo la flecha balona. Nada, quedan vale, porque 2 esto se acerca ya al final. 2 kilómetros y medio. De hecho, está tirando el UAE. Hay un pequeño corte. Nada, muy pequeñito. Ataque de Tadej. Sí. Ataque de Tadej. Ataque de Tadej, ¿no? ya, pues yo voy con retraso. Pues a mí me quedan 2,3 kilómetros. No sé vosotros desde casa cuántos os quedan, no, porque cuando lo estáis escuchando ya... El Barça ganó ayer, por si no lo sabías, Sí, Pau. sí. El Barça ganó ayer. 1-0, ¿no? 1-0 contra el Mallorca. Bueno, pues os diremos... No vas con tanto delay, no. No voy con tanto delay. Os diremos cuando acabe cómo queda esto, pero realmente está interesante. Con Evenepoel por allí también, con Pidcock, con Healy, es decir, con todos los nombres propios. Pero bueno, mira, de hecho... Ya tenemos final y Tadej Pogačar. Tadej Pogačar ha levantado los brazos en el muro de Uy. Vale. Seguido de... Sí. Mira, tercero ha sido Tom Pidcock. Y de hecho, pues ahora no he visto quién ha sido segundo. Espera. A ver si lo tenemos por aquí. Mira, Pogačar. Creo que ha sido Bakelán segundo. Sí, del Arkea, ¿verdad? Sí, del Arkea, sí. Sí, Por lo tanto, Tadej Pogačar, que esta vez sí. Esta vez sí. Flecha balona se ha sacado la espinita del otro día. Y lo que decíamos, y me reafirmo con mis propias palabras. Si no hubiésemos visto el otro día lo que hizo Evenepoel, si Pogačar hubiese ganado, otro análisis hubiese cantado. Así que nada, lo Muy vemos bien. lleno de barro, porque realmente ha llovido muchísimo. Y nada, Tadej Pogačar, es que no hay más, Olga, no hay más. No podemos decir no hay mucho más. ¿no? Bueno, podríamos aplicarle la misma definición de hambre, ¿no? Sí, totalmente. Que has dicho al principio, ¿no? Totalmente. Sí. Es la definición de estos corredores. Pero se la podría aplicar a Pogačar, se la podría aplicar a Van Der Poel, ¿no? A estos elegidos, a Evenepoel. Y Evenepoel es el que me ha venido a la cabeza estos últimos días. Pero es que Pogačar es espectacular también lo que hace este corredor. Entonces... Sí, y han hecho la clasificación, ya está oficial. Tadej Pogačar primero, segundo Kevin Böckelin del Arkea y tercero Pidcock, cuarto Daniel Felipe Martínez y quinto Ben Healy. Ostras. De hecho, Evenepoel noveno. Sí. Estoy viendo y por detrás noveno, de Thibonys, así que al final... Muy bien, Santiago Buitrago, el sexto, y luego Thibonys el octavo, y cierra el top 10 a Mauro Schmid del Jayco. Pues ya tenemos la flecha balona finiquitada, la Muy segunda del tercer tríptico de las Ardenas, el domingo Lieja, que va a ser una nueva batalla entre los tres, la decana, esta Lieja-Bastogne-Lieja, que veremos quién se lleva. De momento Esquelmós, Pogačar, será el turno de Evenepoel. Bueno, nos tendremos que esperar al domingo. Muy la bien. que no ha acabado es la flecha balona femenina. No creo que tengamos tiempo a dar el resultado cuando acabe el podcast. Pero bueno, en todo caso, de momento hay una corredora escapada
con 50 segundos. Anne Kierenburg, si lo pronuncio bien. En principio las favoritas tendrían que llegar sin ningún tipo de problema al muro de Uy del Volker Wessels Women Precycling Team. Y con respecto a la Amstel femenina, la ciclista neerlandesa del SD Works, Misha Bredewold, es la que se impuso por delante de Ellen Van Dijk y de Puk Pieterse. Por lo tanto, un podio íntegramente neerlandés. Corrían en casa y las tres que ganaron. Me gustó mucho la celebración, ¿no? Cuando Bredewold llega a meta y Puk Pieterse, ¿no? Le dice, ostras, es que has ganado, ¿no? Has ganado esta carrera. Una corredora del SD Works, pues que acostumbrada a trabajar para las otras, porque al final, cuando tienes a Anna van der Breggen, cuando tienes a Lorena Vives, cuando tienes a Lotte Kopecky, Kopecky, pues claro. al final tienes que trabajar, pero aquí se formó una escapada con la propia Bredewold, con Ellen Van Dijk, con Puk Pieterse, con Juliette Labous y con Silvia Persico. Las 5 se fueron por delante y al final pues se jugaron la victoria. Y en los últimos kilómetros, a 2,3 kilómetros de meta, en el último paso por el Kauberg, pues la ciclista del SD Works se marchó en solitario y levantó los brazos en esta Amstel Gold Race, que vimos también. Otra imagen que nos dejó esta carrera es, no sé si el hijo o la hija de Ellen Van Dijk, viendo desde casa a su madre, ¿no? Viendo cómo entraba, y realmente también es una imagen muy tierna. Ellen Van Dijk, yo creo que esta temporada se merece una victoria, porque lo está intentando en todas las clásicas, escapándose, atacando. O sea, se merece una victoria Ellen Van Dijk. Sí. Y el Lidl Trek también, porque se lo están currando mucho como equipo. Sí, sí. Veremos si el dominio del SD Works persiste, porque gana Bredewold, pero también gana Lotte Kopecky. Bueno, en este caso falta también para que gane Anna van der Breggen. Veremos si es capaz o no, o si las Pauline Ferrand-Prévot, las Demi Vollering, etcétera, tienen algo que decir. Me sorprendió el puesto de Demi Vollering, en el puesto 20. Acabó esta Amstel Gold Race, una Demi Vollering que, recordemos, si hace 2 años o 3 consiguió ganar el Amstel. Tríptico. Exacto. Ella sí que consiguió el tríptico. De hecho, era el mismo año que lo disputaba Pogačar, es decir, hace creo que 2 temporadas, si no voy equivocado, ¿no? Que sí que consiguió este tríptico de las Ardenas. Pues nada, antes de cerrar, mira, es que he visto una cosa que me ha gustado muchísimo, y ya cerramos la actualidad. No sé si lo viste el otro día, Olga, pero Giulio Ciccone celebró de una manera bastante... bueno, sí, en el Tour de los Alpes, ¿no? En el Tour de los Alpes, sí, la primera etapa del Tour de los Alpes, que ganó el ciclista del Lidl Trek. Por cierto, hoy Marco Frigo se ha pegado una escapada de 78 kilómetros y ha acabado ganando, también. Es decir, si podéis recuperar esta escapada del ciclista italiano, también deja que desear. Pero bueno, a lo que íbamos. Giulio Ciccone, que ganó la primera etapa del Tour de los Alpes, acabó la etapa, y para celebrarlo, pues tiró las gafas, ¿no? Tiró las gafas, ya lo había hecho en una anterior edición, ¿no? Y cuando llega a meta, tira las gafas, las tira al público, y desde la UCI le impusieron una multa. Bueno, porque es un comportamiento que multan este tipo de cosas. Yo creo que a veces tendrían que multar otro tipo de actitudes, pero bueno, que a veces ya sabemos cómo funciona la UCI muchas veces, y que se fijan en cosas o le dan importancia a cosas que seguramente pierden demasiado tiempo, y en otras cosas que son realmente importantes, pues hacen un poco más la vista gorda. Pero bueno, en este caso, el sponsor
de Lidl Trek y de Giulio Ciccone, que es Right 100%, de las gafas, el 100%, ha dicho que esto lo pagan ellos, que la multa la pagarán ellos, y hicieron un tweet en colaboración con un post en Instagram, perdón, en colaboración con Lidl Trek, diciendo que esto va a nuestro cargo, Lidl Trek, que nunca dejes de celebrar Giulio Ciccone. Y nada, me ha parecido como un apunte, bueno, que la han jugado bien. Bueno, la han jugado bien, sí. A nivel comercial. A nivel comercial lo han jugado bien. Han sido rápidos. Sí, está bien. Pues nada, quería poner este último matiz también para destacar estas victorias del Tour de los Alpes. Creo que hemos analizado bastante lo que ha dado así la actualidad de estos últimos días. Si te parece, Olga, nosotros pasamos a la combinada. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Venga, entramos en territorio combinada. Ya sabéis que Volata Radio es un podcast que cuenta con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Y por si no lo sabíais, en Bicycle podéis vender vuestra bicicleta, podéis vender componentes de vuestra bicicleta que tengáis por casa, y que tenéis este código exclusivo de Volata30 que, yendo al link de las notas del capítulo, pues os vais a ahorrar un 30% en la protección del vendedor. Y esta semana... Pogačar ha sido uno de los nombres del momento. Vemos que ha vestido con el maillot arcoiris. Por cierto, un maillot arcoiris, que eso de la maldición del maillot arcoiris creo que a Pogačar lo ha dejado en el pasado, ¿no? Sí, bueno, de hecho Alaphilippe también rompió bastante con esta, ¿no? Con esta maldición. No sé si el primer año, no lo sé, quizá el segundo. Pero el segundo. Uno de los dos sí, porque ganó bastante. O sea recuerdo que precisamente esa Lieja que le gana Roglic al sprint, que yo estaba allí en esa Lieja, me acuerdo perfectamente, iba con el maillot arcoiris, ¿no? Y le pasó Roglic por la derecha. Pues digo, ostras, voy a buscar si en Bicycle, porque ya sabéis que hay bicicletas de segunda mano, pero también hay bicicletas que las podéis comprar. Por ejemplo, en este caso la he encontrado en Omnibike Store, es decir, una tienda, ¿no?, que también vende sus bicicletas por Bicycle. Es decir, podéis encontrar todo tipo de componentes, todo tipo de cuadros, ruedas, y en este caso una bicicleta completa, ¿no?, que se vende en Bicycle. Y digo, ostras, voy a buscar si encuentro la bicicleta de Pogačar. No la bicicleta de este año, sino la bicicleta del año pasado, esa que le hicieron cuando ganó el Mundial, y con la que ganó, por ejemplo, pues también otras carreras como el Tour de Francia, el Giro de Italia, ¿no? Pero en este caso quería buscar la Colnago V4 RS. Y está la Colnago V4 RS. No sé si es la que ha montado Pogačar, yo creo que no, pero bueno, es la misma bicicleta. Yo creo que no, porque al final, pero bueno, es la misma, es idéntica, sí. Es decir, es la misma bicicleta, pero no. En este sillín, bueno, al menos aquí en la descripción no lo pone, no se ha sentado Tadej Pogačar, pero es la misma bicicleta, la Colnago V4 RS nueva, con el color de campeón del mundo, lleva las mismas ruedas, el manillar de carbono integrado. Es decir, que si te quieres sentir Tadej Pogačar por unos días, incluso lleva la pegatina del UAE Emirates, lo puedes hacer en Bicycle. Esto te va a costar un poquito más que la mayoría de las bicicletas, pero lo puedes hacer. Va con el Shimano Dura-Ace, que por cierto, Olga, nos han dejado un comentario que hay gente que utiliza el término Dura-Ace
Vale. Por lo tanto, no estás sola. No estoy sola. No estás en sola, este- no estás sola en esto de Durace. De hecho, mira, voy a buscar el comentario. Vale, es que me sentía un poco quilla diciendo No, Durace, pero me parece pareció- que es bastante habitual. Me pareció brutal y de hecho voy a buscar el comentario porque no sé si era en iVoox o en Spotify. Espérate, por aquí, lo encontraré seguro. Porque, mira, Albert Flecha Delgado en Spotify nos decía: Durace, en el mundillo ciclista todo el mundo dice de forma quilla. Como dice Olga, enhorabuena por el podcast, sois muy buenos. Muchas gracias, Albert, por el comentario. Bien, Pues, bien. No estamos solos. Los quillos del Durace no estamos solos, tío. Si todo el mundo dice Durace, esta bicicleta de Tadej Pogačar que encontraréis en Tiene que valer Bicycle. menos. Baja el precio. Si dices Durace, te rebajan el precio. Exacto. De hecho, está rebajada, ¿eh? Está rebajada. Vale. El precio de salida era 16.069 euros. Bueno, y ahora está en 9.400. ¿Qué Bueno, dices? pues ese A ver, es el efecto Durace. Es el Sí, efecto, es el todo efecto Durace. Durace. Desde aquí, si queréis, amigos de Bicycle, si queréis poner un código promocional Durace, pensad en nosotros, pensad en Volata Radio. Efectivamente. Porque desde aquí vamos a ser los primeros en apoyar este código de descuento. Nada, que si queréis más información sobre Bicycle, entrar en su página web, ya veréis que es súper fácil. Si queréis vender, comprar una bicicleta, algún producto que no sea una bicicleta entera, muy, muy, muy sencillo. En la combinada, os decíamos al inicio, vamos a recomendar dos temas. Hoy es Sant Jordi, estamos grabando en 23 de abril y aquí en Cataluña pues es bueno, un día festivo. No en lo laboral, pero sí es el día que se celebra pues la gran fiesta del libro, también de la rosa aquí en Cataluña, ¿no? Y también es el día del libro a nivel internacional. Exacto, correctamente, ¿no? Y decíamos, ostras, ¿por qué no recomendar tanto Olga como un servidor un libro para vosotros, por si queréis apuntarlo en vuestra lista de a leer, o si los habéis leído ya, e incluso si queréis dejarnos en comentarios, aparte de contestar a la pregunta, alguna recomendación de algún libro que hayáis leído sobre ciclismo, que os haya gustado y que queráis recomendar con todos nosotros, también con el resto de oyentes, pues adelante, os invitamos a que recomendéis vuestros libros. Olga, ¿te parece si disparas tú primero? Venga, sí. Mira, yo recomendaré un libro de Blackie Books, de la editorial Blackie Books, de Barcelona, que se llama El gran libro de las bicicletas. Es un libro editado con edición de Lucía Barahona, que ha sido la encargada de recopilar todos los textos que hay en el interior y también de la edición y también de algunas de las traducciones, y con ilustraciones de Conchita Herrero. Y es un libro de más de 450 páginas, es un libro de tapa dura, muy bonito, muy bien editado, precioso, que recoge todo tipo de relatos, textos cortos alrededor de la bicicleta. Son textos, algunos son de ficción, fantásticos, hay un poco también de realismo mágico de autores clásicos, ¿no? Como H.G. Wells, por ejemplo, pero también hay relatos más de periodistas míticos, ¿no? Como puede ser Dino Buzzati, por ejemplo, o también nuestro Ander Izaguirre, ¿no? Que es uno de los columnistas de la revista. Y es un libro de estos que, bueno, cada día te puedes leer una historia pequeñita y te lo vas leyendo así, vas picoteando y es precioso. La verdad es que lo recomiendo muchísimo. El gran libro de las bicicletas de Blackie Books. Soy muy fan de estos libros de historias cortitas porque, ostras, yo que soy de dormir fácil, cuando me voy a la cama... No, te lo digo en serio. Cuando me voy a la cama y muchas veces intento leer, pues... si no cada día, un poquito, ¿no? Antes de irme a dormir,
me quedo dormido a medio capítulo y me da mucha rabia porque después si lo quieres enlazar algún día Ya, siguiente, tienes que como que volver tienes que leer a- alguna página. En cambio, a veces si son capítulos cortos o relatos pequeños, van súper bien porque dices, va, Claro. leo uno y ya cierro la luz, apago la luz, o si no, pues leo Ujú. dos, leo tres, depende de lo Pues mira, inspirado que esto estés. va fantástico para leerte una página o dos y bueno, y ya está. Lo tengo en mi librería, ¿eh? Lo tengo en mi Muy librería bien. y, ostras, Sí, yo le tengo mucho cariño a este libro. es un libro precioso que si no lo conocéis, aparte está súper... es bonito, es lo que decía, es un libro bonito, ¿no? Que muchas veces, pues aparte del contenido que es de gran calidad, también cómo está editado, ¿no? Y que esto en Volata lo sabemos mucho, ¿no? De la importancia del diseño, ostras, hay que dar la importancia que merece y entonces el libro se multiplica por muchísimo en este sentido. Así que... ¿Recuerda el nombre, Olga? ¿Cómo era? El gran libro de las bicicletas, Pues- del editorial Blackie Books. Apuntarlo porque como decimos vale mucho la pena. Y un servidor, voy a recomendar uno de los primeros libros que leí vinculados 100% al ciclismo, ¿no? Y es el de Gregario, de Charlie Vegelius, este ciclista nacido en Finlandia pero que se crió en York y que explica un poco la vida del ciclista, pero desde su lado más oscuro, ¿no? A nivel de, ostras, ¿qué significa ser gregario y qué significa dedicarte al ciclismo sin estar en los focos, teniendo que trabajar para los otros, entender lo que supone esto, ¿no? Y tomártelo más, muchas veces como un oficio, ¿no? Que no como un divertimento, ¿no? Bueno, y también saber que quizás nunca vas a conseguir ninguna victoria profesional en tu Ujú. vida como ciclista, pero bueno, a lo mejor tienes que aceptarlo Totalmente. desde el inicio y saber cuál es tu lugar y trabajar. Sí, sí, y realmente es, ostras, es el testimonio de Charlie Vegelius bueno, que explica cómo sintió él o cómo vivió él toda su trayectoria de ciclista profesional. En algunos capítulos puedes empatizar más o menos con él, también por cómo está escrito y sí que, bueno, pues... hay veces que dices, ostras, empatizo mucho en estos puntos, en otros quizás menos, o te ves menos representado, pero creo que es un buen libro para entender todas estas figuras del pelotón que muchas veces son meros nombres, ¿no? El gregario de tal está tirando X y no vas a buscar, ¿no? Lo que hay detrás, obviamente, de los 180 ciclistas del pelotón. Pues es un buen reflejo para entenderlo. Ujú. Creo que ya van por la cuarta edición. Así que nada, desde aquí pues también, Sí, sí. si queréis leerlo. Bueno, Charlie Vegelius, que es actual director deportivo del Education First. Exacto. Ujú, Así que aún ujú. en el pelotón. Y aquí en la combinada, aparte de estos dos libros, también, como hacemos habitualmente, os recomendamos dos cosas, o hablamos de dos temas. Es un documental. Un documental que viene muy que nos viene muy bien por dos motivos. Porque estamos acabando prácticamente la temporada de clásicas, este primer o gran bloque de la temporada de clásicas, y porque es un ciclista del que hemos hablado mucho también, pero que al final no ha acabado consiguiendo el objetivo o el gran objetivo en el que tanto tiempo lleva persiguiendo, ¿no? Y que en este documental también se expone y de qué manera, que es el Chasing Cobbles de Mads Pedersen, que se puede ver en Max. Son 4 capítulos, creo que de 1 hora más o menos. Y es un relato muy interesante del ciclista danés, donde se abre totalmente, dejan que las cámaras entren en su día a día, ¿no? También durante periodos de competición, y es esta búsqueda de un monumento, ¿no? Un tío que es campeón del mundo, que lleva el ribete del maillot arcoiris en
En el maillot, ostras, no ha conseguido ningún monumento, ¿no? En cambio, pues mira, el otro día ganó... Bueno, quedó tercero, ¿no? Quedó tercero en la exacto, París-Roubaix. Quedó tercero, pero por el Sí. pinchazo que tuvo siempre, ¿no? Le falta este remate, qué calidad la tiene, pero sí, en cambio, pues mira, es que el Mo sí que le pudo ganar a Pogačar y a Remco, ¿no? Cosas de la vida, Sí, ¿no? Hablas tanto cosas de la vida. del Lidl Trek, de estos corredores que tiene y te sale por la derecha otro que al final se acaba llevando la victoria. Pero es un documental que, ostras, si le podéis dedicar este ratito, creo que está bastante bien hecho y vale bastante la Sí, pena. está bastante bien. No he visto todos los capítulos, pero sí que he visto los 2 primeros en los que todavía suceden como semanas antes, ¿no? de la temporada de clásicas, y ves todo el proceso de entrenamiento, ¿no? Que si las series, Transmoto, etcétera, etcétera. Y hay un momento que, bueno, creo que es bastante entrañable y conecta con lo que decíamos antes, ¿no? De que detrás de cada ciclista hay una historia, ¿no? Hay un momento en el que los ciclistas, bueno, se pasan tanto tiempo fuera de casa que necesitan tener este contacto, ¿no? Con el entorno familiar para no desconectarse de su mundo y saber quiénes son, básicamente, ¿no? Y hay un momento en el que viene su padre, ¿no? A visitarlo, y es el que pilota la moto, o sea, es el que hace el Transmoto, ¿no? Para que él haga series, ¿no? Y ves como que hablan como muy poco entre ellos dos, supongo que también por el carácter nórdico y estas cosas. Tiene una relación, bueno, de padre e hijo, en el que solo se dicen 4 cosas, pero son las 4 cosas importantes que necesitas decirte para sentir que tu familia te apoya, ¿no? Y que no estás solo, ¿no? En esta misión que tienes tú para ser ciclista y tener estas victorias. Y bueno, son unas escenas bastante entrañables que lo ponen todo, ¿cómo te diría? Te dan una nueva perspectiva de que obviamente la parte física y técnica es muy importante, pero la parte emocional y mental todavía lo es más, ¿no? Y como que cada ciclista necesita lo suyo para rendir al máximo. Y en este caso, pues Mats Pedersen necesitaba tener a su padre cerca. Qué bueno, pues Chasing Cobbles, irlo a buscar en Max, es decir, si podéis ver el ciclismo por Eurosport, seguro que podréis ver también este documental. Nosotros vamos a cerrar y lo haremos, como siempre, con la pregunta final. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Venga, entramos ya en el tramo final del programa, en esta pregunta final. Y primero vamos a recopilar, a repasar la pregunta o la encuesta, mejor dicho, que os hacíamos hace 2 semanas. Y era: ¿con qué rivalidad os quedabais? Pues bien, el 44,5% de los que votasteis en Spotify fue con Pogačar-Van der Poel, mientras que el 55,6% con Pogačar-Vingegaard. Por lo tanto, bastante igualado, Olga. Vaya. Sí, bueno, sí, pero gana Pogačar-Vingegaard. Bueno, ganan las grandes vueltas. Ganan las grandes vueltas y de hecho... mira, Ferran decía en iVoox, Pogačar-Vingegaard son diferentes, el máximo duelo en la mejor carrera y 21 días seguidos, ¿no? Claro, también es cierto. Sí. Y Buen creo apunte. que es el único que puede poner contra las cuerdas a Pogačar de verdad, no durante solo 5 minutos. Bueno, es una buena manera de verlo, sobre todo esto de los 21 días, ¿no? De tener este duelo que perdura en el tiempo. Esta semana la pregunta obviamente va dirigida, o va relacionada, mejor dicho, con el tríptico de las Ardenas. Y es: ¿con cuál os quedáis? Así de simple, así de difícil. Es decir, ¿os quedáis con Amstel? ¿Os quedáis con Flecha Valona?
os quedáis con Lieja-Bastogne-Lieja. No de este año, obviamente, porque hay algunas que aún no han acontecido, básicamente Lieja, pero en general, ¿con cuál de las 3 carreras te quedas si te tuvieses que quedar con una? Wow. Quizá me quedo con Lieja, Uh-huh. porque no sé, creo que es la que conozco más también, o la que tengo como más recuerdos, más memorias. Y también por el tema calendario, ¿no? Porque a veces la Flecha Valona, por ejemplo, siempre era la típica carrera que que no veías nunca por la tele porque era entre semana. Uh-huh. Y entonces luego te enterabas, hostia, ha ganado Purito, ¿no? O ha ganado tal, ¿no? Y veías la foto. En cambio, Lieja era como, no sé, como que me la siento como más cercana, y también porque también ha habido bastantes victorias españolas, ¿no? En los últimos años, si quieres que no, pues bueno, también te fijas un poquito más. Con Lieja, me quedo con Lieja. Uh-huh. Alejandro Valverde es el denominador común de Sí, Lieja y de Flecha Valona, sobre todo. Yo también me quedaría con Lieja, aunque seguramente algunas de las últimas ediciones de la Amstel Gold Race, ¿no? Esa remontada de Van der Poel que cada vez... Sí, aquella remontada, madre mía. Es espectacular. Sí. Y lo que hemos visto este año también, creo que hay argumentos suficientes como para poder quedarse temporalmente con la Amstel, pero yo también me quedaría con la Lieja por la historia que tiene, ¿no? Al final, no nos olvidemos que estamos hablando de la decana, de la Doyen, ¿no? Porque es una de las carreras más antiguas del calendario, y es que la primera edición se celebró en 1892, ¿no? Entonces creo que, wow. La historia... y todo el relato que se construye alrededor del ciclismo es en gran parte, ¿no? por carreras de este tipo, y si tenemos las historias que tenemos, y si hay la literatura ciclista que hay, nunca mejor dicho, en un día como el de hoy, es por carreras como esta y por la mística, ¿no? que tenían estas carreras, y por lo tanto pues seguramente me quedaría con esta por estos motivos. En todo caso, vosotros podéis responder con cuál os quedáis, con vuestra justificación, si lo queréis. Y nosotros volveremos dentro de 2 semanas ya con el tríptico de las Ardenas finiquitado, pero con la Vuelta a España femenina en marcha, porque la Vuelta a España femenina creo que empieza el 4, que es el domingo 4. El 4, domingo 4 desde ¿verdad? Barcelona. Exacto, el domingo 4. Ahí estaremos. Ahí estaremos, exactamente. Por lo tanto, nosotros nos reencontraremos de aquí 2 semanas. Ya habrá empezado la Vuelta a España femenina y estará a puntito de empezar el Giro de Italia, la primera grande de la temporada, así que palabras mayores. Olga, si no tienes nada más que añadir, hablamos dentro de 2 semanitas. Que vaya muy bien. Muy bien, gracias, Pau. Hasta la próxima. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.